Mi nuera arrojó mis pertenencias al jardín gritando que era basura. No imaginaba que la escritura de la casa de 7 millones estaba a mi nombre. A veces el desprecio tiene la voz más cruel cuando viene de quien menos lo esperas. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, tengo 73 años. Y hasta hace 3 meses creía que el amor de familia era incondicional. Qué equivocada estaba. Eran las 6:30 de la mañana de un miércoles gris en Guadalajara cuando todo se desmoronó. Yo estaba en la cocina de esta casa colonial que tanto amo, preparando café de olla como todas las mañanas durante los últimos 3 años. El aroma de canela se mezclaba con el humo que salía de la estufa antigua, esa que insistí en conservar cuando me mudé aquí con mi hijo Mateo y su esposa Jimena. Llevaba puesto mi bata azul marino, la que me regaló mi difunto esposo Roberto hace 15 años. Tiene pequeñas flores bordadas que ya perdieron su color original, pero me gusta sentir la suavidad de la tela gastada contra mi piel. Es como un abrazo que me acompaña desde el primer sorbo de café hasta que me acuesto por las noches. Mis manos, arrugadas y marcadas por las manchas de la edad, temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de barro. No por nervios, sino porque últimamente mi cuerpo me recuerda cada mañana que los 73 años pesan, que las rodillas duelen al levantarme, que la espalda se queja cuando me inclino para recoger algo del suelo, que mis ojos necesitan cada vez más luz para leer el periódico. Jimena bajó las escaleras de mármol con esos tacones que siempre me parecieron demasiado altos para caminar por casa. Clac, clac, clac. Cada paso sonaba como una advertencia. Llevaba puesto un vestido ajustado color vino que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Su cabello rubio platinado, que no es natural, por supuesto, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. A los 35 años, Jimena tiene esa belleza artificial que se consigue con dinero y tiempo libre. Mucho dinero y mucho tiempo libre. Buenos días, Jimena, le dije con la sonrisa que había practicado durante 3 años, esa que usas cuando quieres mantener la paz en una casa que ya no siente tuya. ¿Te sirvo café? Se detuvo en seco, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Sus ojos verdes, lentes de contacto, obviamente, me miraron con esa expresión que había aprendido a reconocer y temer. Era la mirada que ponía cuando estaba a punto de explotar, cuando algo le molestaba tanto que no podía contenerse. ¿Café?, repitió con una voz tan fría que podría haber congelado el agua hirviendo de la estufa. ¿En serio, Carmen? ¿Después de lo que hiciste ayer? Mi mente corrió tratando de recordar qué había hecho mal esta vez. ¿Había dejado algún plato sucio? ¿Había usado demasiado papel higiénico? ¿Había puesto la televisión muy alta? Durante estos 3 años había aprendido que cualquier cosa podía convertirse en mi culpa. Cualquier detalle insignificante podía transformarse en una razón para ser regañada como si fuera una niña traviesa. No recuerdo haber hecho nada malo, susurré, sintiendo cómo mis mejillas se sonrojaban de vergüenza. Y entonces explotó. «¡Apestas a vieja!», gritó con tal fuerza que estoy segura de que los vecinos la escucharon. «Toda la casa huele a medicinas y a muerte por tu culpa. Estoy harta de tenerte aquí, respirando el mismo aire que mis hijos». Mis hijos. Siempre decía mis hijos cuando hablaba de Sebastián y Valeria, mis nietos de 12 y 14 años. Como si yo no tuviera derecho a llamarlos nietos. Como si mi sangre no corriera por sus venas. Como si los años que pasé cuidando a Mateo cuando era pequeño no me dieran derecho a amar a sus hijos. «Jimena, por favor, habla más bajo», le pedí, mirando hacia las escaleras, esperando que los niños no la escucharan. «Los niños van a... ¡Los niños!», se burló, acercándose tanto a mí que pude oler su perfume caro mezclado con el aliento matutino. «Mis hijos me preguntan por qué tienen que vivir con una anciana que se queja todo el tiempo. Les das asco, Carmen. Le das asco a toda la familia». Sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero no era la primera vez. Durante estos 3 años, Jimena había perfeccionado el arte de herirme con palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Sabía exactamente dónde atacar para que doliera más. Mi edad, mi aspecto, mi lugar en esta casa, mi relación con mis nietos.
Yo solo quería, comencé a decir, pero mi voz se quebró. ¿Qué querías? ¿Qué? Gritó, acercando su cara a la mía hasta que pude ver las pequeñas arrugas que disimulaba con maquillaje. ¿Querías seguir siendo una carga? ¿Querías seguir gastando nuestro dinero en tus medicinas? ¿Querías seguir ocupando espacio en una casa donde no eres bienvenida? Nuestro dinero. Esas palabras se clavaron en mi corazón como alfileres. El dinero que ella gastaba en ropa cara, en salones de belleza, en restaurantes elegantes, era el dinero que yo había entregado cuando vendí mi departamento. Era el dinero que ahorré durante 40 años trabajando como maestra en escuelas públicas, centavo por centavo, peso por peso, sacrificando caprichos y comodidades para tener algo que dejarle a mi familia. ¿Cuántas veces tengo que decirte que esta no es tu casa? Continuó gritando, y su voz se volvía más aguda con cada palabra. Esta es mi casa, mi cocina, mi sala. Tú solo eres una invitada que se quedó demasiado tiempo. En ese momento, escuché los pasos de Mateo bajando las escaleras. Mi corazón se aceleró. Mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el adolescente al que ayudé con las tareas hasta altas horas, el joven al que apoyé cuando quiso estudiar arquitectura aunque no teníamos dinero. Él me defendería. Él le diría a su esposa que bajara la voz, que me tratara con respeto, que recordara que soy su madre. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Mateo con esa voz cansada que había desarrollado últimamente, como si todo lo que pasara en esta casa fuera una molestia más en su día. Tu madre, escupió Jimena la palabra como si fuera veneno. Está otra vez haciendo ruido en la cocina desde las 6 de la mañana. Ya te dije que no puedo más. No puedo seguir viviendo así. Mateo me miró. Mis ojos buscaron los suyos desesperadamente. Le supliqué en silencio que recordara quién soy, que recordara todo lo que hice por él, que recordara que soy su madre y que merezco respeto en la casa donde vivo. Pero lo que vi en sus ojos me rompió el alma. Cansancio, fastidio y algo que dolió más que todo lo demás. Vergüenza. Mi hijo se avergonzaba de mí. Mamá, dijo finalmente, y su voz sonaba como la de un extraño. Tal vez Jimena tiene razón. Tal vez necesitas un lugar más apropiado para tu edad. Un lugar más apropiado para mi edad. Como si fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Como si fuera un electrodoméstico que se descompuso y necesita ser reemplazado. Pero, hijo, susurré, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. Yo solo estaba preparando café, como todas las mañanas. No hice ruido. Yo siempre, me interrumpió Jimena. Siempre haces algo. Siempre tienes una excusa. Siempre te victimizas. Ya basta, Carmen. Empaca tus cosas y vete. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la distancia podía escuchar el reloj de péndulo del comedor, marcando los segundos. Tic, toc, tic, toc, como una cuenta regresiva hacia el momento en que mi mundo se desmoronaría por completo. Mateo no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándome sola con la furia de su esposa y el eco de sus palabras rebotando en las paredes de esta cocina que había llegado a considerar mía. Esa noche, acostada en mi cama individual, porque ni siquiera tenía derecho a una cama matrimonial en esta casa de 5 recámaras, recordé el día que llegué aquí. Recordé cómo Mateo me abrazó en la puerta y me dijo: «Mamá, por fin vamos a estar juntos otra vez. Esta es tu casa ahora, para siempre». Para siempre había durado exactamente 3 años, 2 meses y 15 días. Y mientras las lágrimas mojaban mi almohada, no tenía idea de que al día siguiente descubriría algo que cambiaría todo para siempre. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo de mi cuarto, ese que Jimena había pintado de un color beige tan frío que parecía el interior de una clínica. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz gritándome que esta no era mi casa. Y lo peor de todo era que una parte de mí había empezado a creerle. ¿Cuándo me volví tan pequeña? ¿Cuándo dejé de sentirme dueña de mi propia vida? Recordé cuando Mateo tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Fueron 3 semanas en el Hospital Civil de Guadalajara.
3 semanas en las que no me separé de su lado ni un solo minuto. Dormía en una silla de plástico junto a su cama. Comía lo que podía comprar en las máquinas expendedoras del pasillo, y cada peso que gastaba lo tomaba del dinero que había ahorrado para comprarme un vestido nuevo para el Día de las Madres. Mi espalda dolía tanto por dormir sentada que algunas mañanas no podía enderezarme completamente. Pero cuando Mateo abría los ojos y me veía ahí, sonriendo a pesar del cansancio, me decía: «Mamá, eres mi ángel guardián. Cuando sea grande, te voy a cuidar como tú me cuidas a mí». Ahora, ese mismo niño no podía ni defenderse de su esposa cuando me humillaba en su propia cocina. Me levanté de la cama y abrí el cajón donde guardaba las pocas fotografías que había traído conmigo cuando vendí mi departamento. Ahí estaba la foto de su graduación de la universidad. Mateo con su birrete y toga, abrazándome frente al paraninfo de la Universidad de Guadalajara. En mis ojos se veía el orgullo, pero también el cansancio de quien había trabajado dobles turnos durante 5 años para pagar esa carrera. Recordé las noches en que llegaba a casa, después de dar clases en la primaria por la mañana y en la academia de inglés por las tardes, con los pies hinchados y la voz ronca de tanto hablar. Mateo me esperaba en la mesa de la cocina con sus libros de arquitectura abiertos, y yo me sentaba a su lado a ayudarle con los cálculos matemáticos, a pesar de que mis ojos se cerraban de cansancio. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntaba a veces, cuando me veía masajearme las sienes después de revisar sus planos. «Porque tu educación vale más que mi comodidad, mijo», le respondía siempre. «Algún día vas a ser un arquitecto exitoso y todo esto habrá valido la pena». Y sí había valido la pena. O eso creía yo. Mateo se graduó con honores, consiguió trabajo en un despacho prestigioso, conoció a Jimena en una fiesta de la empresa, se casó en una boda que me costó los ahorros de 2 años, y tuvo 2 hijos hermosos que yo adoraba con todo mi corazón. Durante 10 años, mientras ellos construían su vida, yo seguí trabajando. Seguí dando clases, seguí ahorrando cada peso, seguí viviendo en mi departamento de 2 habitaciones en la colonia del Fresno, esperando pacientemente a que mi hijo tuviera tiempo para visitarme. Las visitas se fueron espaciando. Primero venían cada domingo a comer, después cada 15 días, luego una vez al mes, hasta que las únicas veces que recibía noticias suyas era cuando necesitaba dinero prestado. «Mamá, Jimena quiere remodelar la cocina. ¿Podrías ayudarnos con 50,000 pesos? Te los devolvemos el próximo mes, te prometo». «Mamá, Sebastián quiere entrar a una escuela privada. Son 120,000 pesos de inscripción. ¿Tú que siempre dijiste que la educación era lo más importante?» «Mamá, se nos descompuso el coche y necesitamos uno nuevo. ¿Podrías prestarnos para el enganche? Son 200,000 pesos. Pero es una inversión porque Jimena necesita un carro seguro para llevar a los niños». Cada vez que me pedía dinero, yo abría mi cuenta de ahorros sin dudar. Cada vez que me decía, «te lo devuelvo», yo asentía, sabiendo que probablemente no lo haría. Pero me daba igual. Era mi hijo. Era mi manera de seguir siendo útil, de seguir siendo necesaria en su vida. Nunca me devolvió ni un peso. Cuando cumplí 70 años, Mateo llegó a mi departamento con Jimena y los niños. Pensé que era para celebrar mi cumpleaños, pero no traían pastel ni regalos. Traían una propuesta. «Mamá», me dijo Mateo, sentado en mi viejo sillón de terciopelo verde, el mismo donde lo arrullaba cuando era bebé. «Hemos estado pensando, ya no tienes por qué vivir sola. Esta zona se está poniendo peligrosa, y tú ya no estás en edad de cuidarte sola». Jimena asintió con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa, pero que entonces me pareció sincera. «Sí, Carmen, queremos que vengas a vivir con nosotros. Los niños te extrañan mucho, y sería maravilloso tener a la abuela en casa». Mi corazón se llenó de alegría. Por fin iba a tener la familia unida que siempre había soñado. Por fin iba a despertar cada mañana escuchando las voces de mis nietos. Por fin iba a poder cocinarles, cuidarlos, ser parte de su día a día. «Pero necesitarías vender este departamento», agregó Mateo, mirando alrededor como si estuviera evaluando el lugar. «Nosotros tenemos una casa grande, pero mantenerla cuesta mucho.
Con lo que saques de la venta, podrías ayudarnos con los gastos. Sería como una inversión familiar. Una inversión familiar. Qué bonito sonaba. Mi departamento se vendió en 2.100.000 pesos. Era un patrimonio pequeño, pero era mío. Era el lugar donde había criado a mi hijo, donde había guardado cada recuerdo importante de mi vida, donde me sentía segura y en control. Le entregué todo el dinero a Mateo. Todo. Para gastos de la casa, me dijo, para que todos vivamos cómodos. Con ese dinero compraron un coche nuevo para Jimena, remodelaron la casa completa, se fueron de vacaciones a Cancún 2 veces y matricularon a los niños en escuelas privadas más caras. Yo me mudé a la recámara más pequeña de la casa, la que tenía vista al patio de servicio. Mi cama era individual porque no había espacio para una cama más grande. Mis muebles no cabían en el diseño moderno de la casa, así que los vendieron o los regalaron sin preguntarme. De todo lo que había sido mi hogar durante 40 años, solo pude conservar una mesita de noche, una lámpara y el marco con la fotografía de Roberto, mi difunto esposo. Los primeros meses fueron hermosos. Despertaba temprano para preparar el desayuno de los niños. Los llevaba a la escuela cuando Jimena no podía. Les ayudaba con las tareas. Les contaba cuentos antes de dormir. Por las tardes, esperaba a que llegaran del colegio con agua de Jamaica fresca y galletas caseras. Sebastián y Valeria me abrazaban, me contaban sus aventuras del día, me pedían que les enseñara canciones que yo había aprendido cuando era niña. En esos momentos, me sentía la abuela más feliz del mundo. Pero algo empezó a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños de Jimena. Carmen, los niños no pueden comer tantas galletas, se van a enfermar. Carmen, no les grites tanto, van a pensar que eres una vieja regañona. Carmen, mejor no vayas por ellos a la escuela. Les da pena que llegue una señora tan mayor. Después, las reglas. No podía usar la sala cuando había visitas. No podía cocinar en las mañanas porque hacía ruido. No podía ver televisión después de las 9 porque molestaba a los niños. No podía invitar amigas porque la casa no era un club social. Poco a poco, mi espacio se fue reduciendo. Poco a poco, mi voz se fue silenciando. Poco a poco, me fui volviendo invisible en la casa que había ayudado a comprar con mis ahorros. Los niños empezaron a tratarme diferente también. Ya no corrían a abrazarme cuando llegaban de la escuela. Ya no me pedían cuentos. Cuando les preguntaba por sus tareas, me respondían, «Mi mamá dice que ya no necesitamos tu ayuda». Una tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, escuché a Valeria hablando por teléfono con una amiga. «Sí, vive con nosotros mi abuela. Es súper aburrida. Siempre está ahí, como un fantasma que no se va. Un fantasma que no se va». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. ¿En qué momento me convertí en una carga? ¿En qué momento dejé de ser la abuela querida para convertirme en el estorbo de la casa? Ahora, acostada en mi cama individual, con la fotografía de Roberto en mis manos, me preguntaba si él habría permitido que me trataran así. Roberto era un hombre dulce pero firme. Cuando alguien me faltaba al respeto, él siempre me defendía. Carmen es una mujer fuerte e inteligente, decía siempre. Merece que la traten como la reina que es. ¿Dónde había quedado esa mujer fuerte? ¿Dónde había quedado esa reina? Mientras las horas pasaban y el amanecer se acercaba, una pregunta empezó a formarse en mi mente. Una pregunta peligrosa que no me atrevía a responder, pero que no podía dejar de hacerme. ¿Estaban realmente agradecidos de tenerme aquí? ¿O solo habían necesitado mi dinero? Y si la respuesta era la segunda, ¿qué iba a hacer al respecto? Por primera vez en 3 años, sentí algo que había olvidado por completo. Rabia. La rabia que había despertado esa noche no duró mucho. Al día siguiente, cuando escuché a los niños preparándose para la escuela, mi corazón se ablandó otra vez. Quizás había exagerado. Quizás las cosas no estaban tan mal. Quizás solo necesitaba intentar más. Ser mejor. Molestar menos. Bajé a la cocina con una sonrisa forzada y les preparé hot cakes con miel de abeja, esos que tanto les gustaban cuando recién llegué a vivir aquí. Sebastián y Valeria entraron corriendo, con sus uniformes perfectamente planchados y sus mochilas cargadas de libros. «¡Abuela Carmen!»,
gritó Sebastián con esa energía que solo tienen los niños de 12 años. ¿Nos hiciste hot cakes? Por un momento, todo volvió a sentirse normal, como los primeros meses, cuando todavía creía que tenía un lugar en esta familia. Claro que sí, mi amor. Con extra miel, como te gustan. Valeria se acercó tímidamente. A los 14 años ya no era tan espontánea como su hermano menor, pero aún había destellos de cariño en sus ojos cuando me miraba. Huelen deliciosos, abuela. Serví los hot cakes en sus platos favoritos, esos con dibujos de superhéroes que había comprado especialmente para ellos en mi primera semana aquí. Estaba a punto de sentarme con ellos cuando Jimena entró como un huracán. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando los platos como si hubiera servido veneno en lugar de comida. Les hice hot cakes a los niños, respondí, sintiéndome pequeña de inmediato. Pensé que... ¿Pensaste?, me interrumpió con esa voz helada que ya conocía tan bien. ¿Pensaste en la dieta de Valeria? ¿Pensaste en que Sebastián es intolerante a la lactosa? ¿Pensaste en preguntarme antes de alimentar a mis hijos? Los niños se quedaron inmóviles, con los tenedores a medio camino hacia sus bocas. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Yo no sabía que Sebastián, comencé a decir, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. «¡Claro que no sabías!», gritó Jimena, quitándoles los platos a los niños de un manotazo. «Porque no te importa. Solo quieres jugar a ser la abuela perfecta sin asumir ninguna responsabilidad real». Los hot cakes cayeron al suelo de mármol con un ruido húmedo. La miel se derramó formando charcos dorados que parecían pequeños lagos de mi humillación. Sebastián empezó a llorar en silencio, y Valeria bajó la cabeza, avergonzada. «Jimena, por favor», susurré. «No, se acabó. Los niños van a llegar tarde por tu culpa». Se dirigió a sus hijos con una voz completamente diferente, dulce y maternal. «Vamos, mis amores. Papá ya nos está esperando en el coche. Van a desayunar cereales en el camino». Los niños salieron corriendo, pero antes de cruzar la puerta, Sebastián volteó a verme. En sus ojos vi algo que me partió el corazón. Lástima. Mi propio nieto me tenía lástima. Me quedé sola en la cocina, rodeada de los restos de mi intento fallido de ser útil. Me hinqué en el suelo frío para limpiar la miel derramada, sintiendo cómo mis rodillas protestaban contra el mármol duro. Cada movimiento me dolía, no solo físicamente, sino en el alma. ¿Cuándo había pasado de ser la abuela que consentía a mis nietos a convertirme en un estorbo que los lastimaba sin querer? Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas crueldades que se acumulaban como gotas de agua torturando una piedra hasta romperla. Jimena empezó a poner reglas escritas en el refrigerador. No usar la cocina entre 6:00 y 9:00 am, hora del desayuno familiar. No entrar a la sala cuando hay visitas. No subir el volumen de la TV después de las 8:00 p.m. No usar más de 2 toallas por semana. Cada regla era una humillación más. Una forma de recordarme que yo no era parte de la familia, sino una inquilina indeseada que había que tolerar por compromiso. Una tarde, mientras intentaba leer en el pequeño sillón de mi cuarto, escuché voces en la sala principal. Jimena estaba hablando por teléfono con alguien, y su voz llegaba claramente a través de las paredes delgadas. «Sí, mamá. Ya sé que tú nunca vivirías con la abuela de tus hijos». «No, no es fácil. Te juro que algunos días siento que me voy a volver loca. Claro que Mateo no dice nada. Ya sabes cómo es de cobarde con estos temas. No, no es mala persona, pero es que ya está muy mayor, ¿entiendes? Se le olvidan las cosas, huele raro, siempre está ahí». «Sí, exactamente. Es como tener una inquilina que no paga renta y que no se puede correr. Una inquilina que no paga renta. Después de haber entregado todos mis ahorros para la casa donde vivían». Esa noche, durante la cena, intenté participar en la conversación familiar. Sebastián estaba contando sobre un proyecto de ciencias que tenía que hacer sobre el sistema solar. «En mis tiempos», comenté, tratando de sonar interesante, «yo era muy buena en ciencias. Una vez gané un concurso de matemáticas en la primaria». «Abuela», me interrumpió Valeria con esa paciencia exagerada que usan los adultos con los niños pequeños. «Eso fue hace como 100 años. Las cosas ya cambiaron.
Jimena se rió. Una risa corta y despectiva. Valeria tiene razón, Carmen. Los métodos de enseñanza de ahora son muy diferentes. Mejor dejemos que los niños hagan su tarea solos. ¿No te parece? Mateo no dijo nada, como siempre. Solo siguió comiendo su cena mientras yo me desvanecía lentamente en mi silla, volviéndome invisible ante sus ojos. El momento más doloroso llegó 3 semanas después, en mi cumpleaños número 74. Desperté temprano, como siempre, con la secreta esperanza de que alguien recordara la fecha. Había dejado algunas pistas sutiles durante la semana anterior. «Ay, se acerca mi cumpleaños», había comentado mientras limpiaba la mesa. «El próximo martes cumplo 74», había mencionado durante el desayuno, pero nadie parecía haberme escuchado. Bajé a la cocina y encontré una nota pegada en el refrigerador. «Carmen, nos fuimos a desayunar a casa de los papás de Jimena. Regresamos en la tarde. Hay frijoles de ayer en la estufa». Se habían ido a desayunar en familia, en mi cumpleaños, sin mí. Me senté en la mesa de la cocina con un plato de frijoles fríos y una tortilla dura, cantándome Las mañanitas en voz baja para no molestar a los vecinos. Cuando llegué a la parte de «Estos son los deseos de la que te viene a saludar», se me quebró la voz y no pude continuar. Ese día entendí algo que había estado negando durante meses. Yo ya no era parte de esta familia. Era un fantasma que habitaba en los rincones de una casa que había ayudado a comprar, invisible para todos excepto cuando causaba molestias. Pero el momento que realmente lo cambió todo llegó un mes después, en una mañana que empezó como cualquier otra, pero que terminaría con mi dignidad esparcida por el jardín como basura. Era viernes, y yo estaba en mi cuarto doblando la ropa que había lavado en secreto durante la madrugada, para no violar la regla de no usar la lavadora después de las 7:00 am. Tenía mis pocas prendas ordenadas sobre la cama. 3 blusas, 2 pantalones, una falda que ya no me quedaba bien pero que no tenía dinero para reemplazar, y mi ropa interior que había remendado tantas veces que más parecía un rompecabezas de tela que prendas funcionales. Estaba doblando mi camisón favorito, ese azul con florecitas que Roberto me había regalado en nuestro último aniversario de bodas, cuando escuché pasos subiendo las escaleras de manera agresiva. Los reconocí inmediatamente. Eran los tacones de Jimena, pero esta vez sonaban más fuerte, más decididos, como los pasos de alguien que va a la guerra. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe, sin que nadie tocara. Jimena entró como un huracán, con los ojos brillando de una furia que no había visto antes. En sus manos tenía una bolsa de basura negra, de esas grandes que se usan para la limpieza general. «¡Se acabó!», gritó, y su voz sonaba diferente, más áspera, como si hubiera estado guardando esta explosión durante semanas. «Ya no puedo más. Ya no soporto tenerte aquí». «¿Qué pasa, Jimena?», pregunté, levantándome de la cama con el camisón todavía en las manos. «¿Hice algo malo?». «Existir», gritó con tal fuerza que sentí como si me hubiera abofeteado. «Eso es lo que hiciste mal. Existir en mi casa. Respirar mi aire. Ocupar mi espacio». Empezó a tomar mis cosas de la cama y a meterlas en la bolsa de basura con movimientos bruscos, violentos. Mi ropa, que había doblado con tanto cuidado, quedó arrugada y mezclada como si fuera basura real. «Jimena, por favor, cálmate», le supliqué, tratando de detenerla. «Podemos hablar». «No hay nada que hablar», me interrumpió, dirigiéndose hacia el cajón donde guardaba mis fotografías y mis documentos. 3 años. 3 años aguantándote. 3 años fingiendo que me gustaba tenerte aquí. Tomó el marco con la fotografía de Roberto y yo en nuestro 40º aniversario de bodas. Por un momento pensé que lo iba a romper, pero solo lo metió en la bolsa con el resto de mis cosas. «Esa foto es lo único que me queda de mi esposo», grité, y fue la primera vez en 3 años que mi voz sonó fuerte en esa casa. «Por favor, no la trates así. Tu esposo está muerto», me gritó de vuelta, y sus palabras fueron como cuchilladas. «Igual que tú deberías estar. Eres un zombie, Carmen. Una muerta viviente que no sabe que ya es hora de irse». En ese momento apareció Mateo en la puerta. Mi corazón se aceleró. Por fin mi hijo iba a intervenir. Por fin iba a defenderme de la crueldad de su esposa.
¿Qué está pasando aquí?, preguntó, pero su voz no sonaba alarmada. Sonaba molesta, como si fuéramos dos niñas peleando por un juguete y él fuera el adulto cansado que tenía que mediar. «Le estoy diciendo a tu madre que se vaya», respondió Jimena sin dejar de empacar mis cosas. «Ya hablamos de esto, Mateo. Ya decidimos que era lo mejor para todos». ¿Ya habían decidido? ¿Cuándo? ¿En qué momento se había tomado la decisión de echarme sin consultarme? «Mateo», le dije, con lágrimas empezando a rodar por mis mejillas. Yo no sabía que... ¿Realmente quieren que me vaya? Mi hijo me miró. Por un segundo, solo por un segundo, vi en sus ojos un destello del niño que había sido, el niño que me decía que era su ángel guardián, pero el destello desapareció tan rápido como había llegado. «Mamá», dijo con una voz que me sonó a despedida, Creo que sí necesitas encontrar un lugar donde estés más cómoda, más cómoda. Como si el problema fuera mi comodidad y no el hecho de que me estaban echando como a un perro. ¿A dónde voy a ir?, susurré. «No tengo dinero, no tengo casa, no tengo...» «Eso no es nuestro problema», gritó Jimena cerrando la bolsa con mis pertenencias. «Deberías haber pensado en eso antes de gastarte todos tus ahorros, antes de gastármelos». Como si yo me los hubiera gastado en lujos para mí misma y no se los hubiera entregado a ellos en bandeja de plata. «Pero yo les di mi dinero para ayudar a la familia», dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Vendí mi departamento para...» «Nadie te obligó», me interrumpió Jimena. «Tú quisiste venir. Tú quisiste ayudar. Ahora no te hagas la víctima». Cargó la bolsa con mis cosas y se dirigió hacia las escaleras. Mateo y yo la seguimos en silencio, como una procesión fúnebre. Cuando llegamos a la planta baja, Jimena abrió la puerta principal de par en par. «¡Afuera!», gritó. «¡Todo afuera!». Y entonces comenzó a arrojar mis pertenencias al jardín delantero de la casa. Mi ropa voló por el aire y aterrizó en el pasto húmedo por el rocío de la mañana. Mis zapatos cayeron cerca de los rosales que yo misma había ayudado a plantar cuando recién llegué. Mis fotografías se esparcieron como confeti triste sobre la banqueta. Los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas. Doña María, que vivía enfrente, salió a su patio para ver mejor el espectáculo. Don Carlos, el del lado derecho, fingía estar regando sus plantas mientras observaba cómo mi vida se desparramaba por el suelo. «¡Por favor!», les grité a mis vecinos. «¡Ayúdenme! Esta es mi familia». Pero todos miraron hacia otro lado. Cerraron sus cortinas. Entraron a sus casas. Nadie quería involucrarse en el drama de la familia de al lado. Jimena tomó el marco con la fotografía de Roberto y la arrojó con tanta fuerza que el vidrio se quebró al tocar el suelo. Los pedazos brillaron bajo el sol de la mañana como lágrimas cristalizadas. «Esa era la única foto que me quedaba de mi esposo», grité, corriendo hacia los pedazos rotos. «Pues ahórratela para el cielo», gritó Jimena de vuelta, «porque aquí ya no tienes lugar». Me hinqué en la banqueta, entre mis cosas esparcidas y los pedazos de vidrio, tratando de rescatar la fotografía. Estaba rota, pero la imagen de Roberto sonriéndome aún era visible. Sus ojos parecían mirarme con tristeza, como preguntándome cómo había permitido que llegáramos a esto. Los transeúntes que pasaban por la calle se detenían a mirar. Algunos sacaban sus celulares para grabar. Otros aceleraban el paso, incómodos con el espectáculo de mi humillación pública. Una señora mayor se acercó y me puso una mano en el hombro. «¿Está bien, señora? ¿Necesita que llame a alguien?». Levanté la vista hacia ella. Era una mujer de mi edad, con ojos bondadosos y arrugas que hablaban de una vida llena de experiencias. Por un momento, sentí el impulso de contarle todo, de explicarle que esa casa que estaba a mis espaldas la había ayudado a comprar, que esos eran mi hijo y mi nuera echándome como basura. Pero las palabras no salieron. Solo pude negar con la cabeza y susurrar: «No, gracias. Estoy bien». Mentía. No estaba bien. Estaba rota. Estaba humillada. Estaba sola en el mundo por primera vez en 74 años. La señora me ayudó a juntar algunas de mis cosas y se fue con la misma tristeza en los ojos con la que había llegado. Cuando terminé de recoger lo que pude, me senté en la banqueta con mi bolsa de pertenencias a un lado y la fotografía rota de Roberto en las manos.
La casa donde había vivido los últimos 3 años se alzaba frente a mí como un castillo del que acababa de ser desterrada. En una de las ventanas del segundo piso, vi las caras de Sebastián y Valeria mirándome. Sus ojos estaban rojos, como si hubieran estado llorando. Valeria levantó una mano para saludarme, pero rápidamente la bajó cuando apareció la figura de Jimena detrás de ellos y los apartó de la ventana. Esa fue la última vez que vi a mis nietos. Mientras el sol de la mañana se hacía más fuerte y las horas pasaban, yo seguía sentada en esa banqueta, aferrándome a la fotografía rota del único hombre que me había amado de verdad, sin saber que lo que descubriría al día siguiente cambiaría todo para siempre. Porque a veces, cuando crees que has tocado fondo, la vida te demuestra que aún puedes caer más profundo, pero también te demuestra que desde el fondo más oscuro, el único camino posible es hacia arriba. Doña Leticia Morales fue mi ángel guardián ese día, aunque en ese momento yo no sabía que sería mucho más que una vecina compasiva. Tenía aproximadamente mi edad, con el cabello canoso recogido en un chongo sencillo, y esas manos curtidas que hablan de una vida de trabajo honesto. Vivía 3 casas más abajo, en una construcción modesta pero limpia, con macetas de geranios en las ventanas y el aroma permanente de café de olla que salía por su puerta. «No puede quedarse aquí en la banqueta, señora», me dijo con una voz suave pero firme. «El sol ya está muy fuerte y usted se va a enfermar». Yo seguía aferrada a la fotografía rota de Roberto, incapaz de procesar completamente lo que acababa de pasar. Mi mente se había fragmentado como el vidrio del marco, incapaz de formar pensamientos coherentes más allá del dolor puro que me atravesaba el pecho. «Véngase conmigo», insistió Leticia, tomando mi brazo con una gentileza que no había sentido en meses. «Le voy a preparar un té de tila para que se calme, y después vemos qué podemos hacer». Su casa era pequeña pero acogedora. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, y cada superficie tenía algún detalle que hablaba de una vida plena. Un mantel bordado a mano, plantas que claramente recibían cuidado diario, libros con las páginas gastadas de tanto leerlos. Era exactamente el tipo de hogar que yo había tenido antes de vender todo para irme a vivir con Mateo. Me sentó en un sillón de tela floreada que se hundía ligeramente bajo mi peso, y me puso una manta sobre los hombros a pesar de que no hacía frío. Pero yo sí tenía frío. Un frío que venía desde adentro, desde algún lugar profundo del alma que había quedado congelado por la crueldad de las últimas horas. «¿Cómo se llama usted, señora?», me preguntó mientras preparaba el té en una tetera de cerámica azul. «Carmen», logré susurrar. «Carmen Elena Vázquez». «Mucho gusto, Carmen. Yo soy Leticia. He vivido en esta calle durante 25 años, así que conozco a casi todas las familias del barrio». Sirvió el té en tazas que hacían juego con la tetera y le agregó 2 cucharadas de azúcar sin preguntarme si la quería. Sabía instintivamente que necesitaba la dulzura, el consuelo simple de un té bien preparado por manos cariñosas. «¿Esa casa de donde la sacaron es donde ha estado viviendo?», preguntó con cuidado, como quien toca una herida abierta. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a brotar otra vez. «Con mi hijo y mi nuera. Durante 3 años. Pero ya no me quieren ahí». Leticia se sentó frente a mí, sosteniendo su propia taza con ambas manos. «¿Y no tiene a dónde ir?». La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. No tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía casa. No tenía más familia. En mis 74 años de vida, nunca había estado tan completamente sola. «No», admití. Y la palabra salió como un gemido. «No tengo nada. Les di todo mi dinero cuando me mudé con ellos. Vendí mi departamento, les entregué todos mis ahorros. Pensé que iba a ser para siempre». Leticia asintió con comprensión, como si hubiera escuchado esta historia antes. «¿Y el dinero de la venta de su departamento lo usaron para comprar esa casa?». «Sí», respondí, recordando con amargura cómo Mateo me había convencido de que era una inversión familiar. 2.100.000 pesos. Todo lo que tenía. ¿Y su nombre apareció en algún papel? ¿Firmó algo cuando se hizo la compra? La pregunta me pareció extraña. ¿Por qué querría saber eso? Pues, sí, fuimos al notario juntos.
Mateo dijo que era importante que yo firmara algunos documentos, por seguridad legal, pero no presté mucha atención. Confié en él. Leticia dejó su taza sobre la mesa con un pequeño ruido que sonó extrañamente significativo. Carmen, ¿me permite hacerle una pregunta muy importante? Dijo, inclinándose hacia adelante con una expresión seria. ¿Usted ha visto alguna vez la escritura de esa casa? ¿La escritura? No. Mateo se encarga de todos esos papeles. Él dice que yo no entiendo de esas cosas legales. ¿Le molestaría si hago una llamada? Me interrumpió Leticia, y había algo en su voz que me hizo prestar atención. Tengo un amigo que trabaja en el registro público de la propiedad. Tal vez él pueda verificar algunas cosas. No entendía qué estaba pasando, pero asentí. Leticia tomó su teléfono y marcó un número que claramente tenía memorizado. ¿Raúl? Soy Leticia. Bien, gracias. Oye, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes revisar la propiedad del número 247 de la calle Insurgentes? Sí. Esa casa grande de 2 pisos. No. No estoy metiendo las narices donde no me llaman. Es una emergencia. ¿Puedes decirme a nombre de quién está registrada? Hubo una pausa larga durante la cual Leticia me miraba con una expresión que no podía descifrar. Expectación, tal vez. O algo parecido a la esperanza. ¿Cómo dijiste? Preguntó súbitamente, y su voz sonó diferente. ¿Estás seguro? ¿Carmen Elena Vázquez? ¿Viuda de Mercado? Sí, ese es el nombre completo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué estaba diciendo mi nombre? Raúl, ¿puedes mandarme una copia de esa escritura por email? Sí, es urgente. Te debo una comida. Gracias. Colgó el teléfono y me miró con una expresión que era mitad sonrisa, mitad incredulidad. Carmen, dijo lentamente, ¿sabía usted que esa casa está registrada a su nombre? Las palabras rebotaron en mi cabeza sin encontrar lugar donde asentarse. Era como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Cómo que a mi nombre? La escritura de la propiedad. Está a nombre de Carmen Elena Vázquez, viuda de Mercado. Usted es la dueña legal de esa casa. Eso tiene que ser un error, dije, sintiendo que el mundo se inclinaba peligrosamente. Mateo compró esa casa. Con mi dinero sí, pero él fue quien hizo todos los trámites. Espere, dijo Leticia, dirigiéndose a una computadora vieja que tenía en un rincón de la sala. En un momento vamos a tener la confirmación. Su computadora tardó una eternidad en encender. Cada segundo que pasaba se sentía como una hora. Cuando finalmente logró abrir su correo electrónico, ahí estaba, un archivo PDF enviado por Raúl con el logo del registro público de la propiedad. Leticia abrió el documento y lo leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas de texto legal. De vez en cuando, hacía pequeños ruidos de sorpresa. «Carmen», dijo finalmente girando la pantalla hacia mí. «Venga a ver esto». Me acerqué con las piernas temblorosas. El documento estaba lleno de palabras complicadas y números de referencia que no entendía. Pero había algo que sí pude leer claramente. Propietario. Carmen Elena Vázquez, viuda de Mercado. ¿Cómo es posible?, susurré. Leticia siguió leyendo el documento. Aquí dice que el notario que manejó la transacción fue el licenciado Héctor Zavala. ¿Le suena ese nombre? Héctor Zavala. El amigo de Roberto. El que había sido compañero de la universidad de mi difunto esposo. El que nos había ayudado con el testamento y otros papeles legales a lo largo de los años. Sí, él era muy amigo de mi esposo. Fue quien nos ayudó cuando Roberto murió, con todos los trámites del seguro de vida y esas cosas. Mire esto, dijo Leticia, señalando una parte del documento. Hay una nota al margen que dice, a solicitud del vendedor, la propiedad se registra a nombre de la señora Carmen Elena Vázquez, viuda de Mercado, para proteger su patrimonio en caso de divorcio o separación del hijo. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Roberto pidió eso? ¿Desde la tumba mi esposo me estaba protegiendo? No, dijo Leticia, leyendo más cuidadosamente. Aquí dice que la solicitud la hizo el licenciado Zavala por iniciativa propia, basándose en el conocimiento de la familia y como medida de protección legal estándar para personas de la tercera edad que invierten en propiedades familiares. Era como si el mundo hubiera dado vuelta de cabeza.
Durante 3 años había vivido pensando que estaba en la casa de mi hijo por caridad, siendo humillada por ocupar un espacio que no me pertenecía. Y resulta que la casa era legalmente mía. ¿Esto significa que ellos no pueden echarme? Carmen, dijo Leticia con una sonrisa que transformó completamente su cara. Esto significa que usted los puede echar a ellos. El té se me enfrió en las manos mientras procesaba esta información imposible. Todo este tiempo, mientras Jimena me gritaba que no era mi casa, mientras me ponía reglas sobre cuándo podía usar mi propia cocina, mientras me hacía sentir como una carga no deseada, la casa era mía. ¿Pero ellos no saben?, pregunté. Por lo que veo, no. Su hijo probablemente asumió que como él manejó todos los trámites, la propiedad estaría a su nombre. Muchas veces las personas no leen cuidadosamente los documentos que firman. ¿Y qué puedo hacer con esto? Leticia se levantó y se dirigió a un mueble donde guardaba algunos papeles. Tengo el teléfono del licenciado Zavala. Era amigo de mi difunto hermano. ¿Le gustaría que lo llamáramos? Asentí, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. La llamada al licenciado Zavala confirmó todo. Su voz sonaba mayor que la última vez que lo había escuchado, pero aún conservaba esa claridad y precisión que lo había caracterizado toda su carrera. Por supuesto que recuerdo ese caso, señora Carmen, dijo cuando Leticia le explicó la situación. Su esposo me había contado en varias ocasiones lo preocupado que estaba por su futuro económico. Cuando usted vino con su hijo a comprar esa propiedad, yo tomé la decisión de protegerla legalmente. Es una práctica estándar en mi despacho cuando vemos que adultos mayores están invirtiendo su patrimonio en propiedades familiares. ¿Pero por qué no me dijeron? Se lo dijimos, señora. Le expliqué claramente que la propiedad estaría registrada a su nombre. Usted firmó todos los documentos correspondientes. Su hijo también estaba presente durante toda la explicación. Mateo lo sabía. Mateo sabía que la casa estaba a mi nombre, y nunca me lo había dicho. Durante 3 años me había dejado creer que estaba viviendo de su caridad, cuando en realidad él estaba viviendo en mi casa. ¿Qué puedo hacer ahora?, pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar a la tristeza. Puede hacer lo que cualquier propietario puede hacer con su propiedad, señora Carmen. Es su casa. Usted decide quién vive ahí y quién no. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en silencio durante largos minutos. Leticia respetó mi necesidad de procesar todo, limitándose a rellenar mi taza de té y esperar pacientemente. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, le dije finalmente. ¿Qué? Que durante todo este tiempo creí que era una carga. Creí que estaba viviendo de la generosidad de mi hijo. Me disculpaba por existir en mi propia casa. Leticia asintió con comprensión. ¿Y ahora qué va a hacer? Por primera vez en años, sonreí con ganas reales. Ahora voy a ir a recuperar mi casa. Esa noche dormí en el sofá de Leticia, pero no porque no tuviera dónde ir. Dormí ahí porque quería planear cuidadosamente mi regreso. Quería que cada palabra, cada gesto, cada momento fuera perfecto. Durante años me habían tratado como basura. Mañana iban a descubrir que la basura era dueña de la casa donde vivían, y por primera vez en mucho tiempo me fui a dormir con una sonrisa en los labios. La verdad, cuando finalmente sale a la luz, tiene el poder de transformar todo. Y yo estaba a punto de descubrir que también tenía el poder de transformarme a mí. A las 9 de la mañana del día siguiente, me paré frente al espejo del baño de Leticia y me miré con ojos diferentes. Ya no era la mujer humillada que había dormido en una banqueta con sus pertenencias esparcidas como basura. Era Carmen Elena Vázquez, viuda de mercado, propietaria legal de una casa de 7 millones de pesos. Me peiné el cabello con cuidado, me puse mi mejor blusa, la azul marino que había logrado rescatar del jardín, y me pinté los labios con un tono rojo que no había usado en años. Leticia me prestó un poco de polvo para cubrir las ojeras de la mala noche, y cuando terminé de arreglarme, la mujer que me devolvía la mirada desde el espejo tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo: dignidad. ¿Está segura de que quiere ir sola?, me preguntó Leticia mientras desayunábamos molletes con frijoles refritos y café de olla. Puedo acompañarla si quiere. No, respondí, sintiendo una tranquilidad extraña. Esto tengo que hacerlo yo sola.
El licenciado Zavala había llegado 30 minutos antes, cargando un portafolio de cuero gastado que contenía copias certificadas de todos los documentos. Era un hombre de casi 80 años, con el cabello completamente blanco y anteojos de armazón dorado que le daban un aspecto distinguido. Vestía un traje azul marino impecable y corbata roja, como si fuera a una reunión de negocios importante. En cierto modo, lo era. «Señora Carmen», me dijo mientras revisaba los papeles por última vez, «quiero que entienda claramente sus derechos. Usted es la propietaria legal de esa propiedad. Nadie puede permanecer ahí sin su consentimiento. Si alguien se niega a salir, puede solicitar el apoyo de las autoridades». «¿Pero ellos pueden pelear esto legalmente?» «No hay nada que pelear», respondió con la seguridad de quien había manejado casos similares durante décadas. «Los documentos son claros, las firmas están autenticadas. El registro está en orden. Su hijo puede argumentar que él pagó parte de la propiedad, pero eso sería una disputa civil separada que no afecta su derecho como propietaria registrada». Caminamos las 3 cuadras hasta mi casa con paso firme. Yo iba en el medio, flanqueada por Leticia y el licenciado Zavala, como una reina acompañada por su corte. Por primera vez en años, no agachaba la cabeza al caminar, la mantenía en alto, sintiendo cómo el sol matutino me calentaba la cara. Los vecinos que habían presenciado mi humillación el día anterior, ahora se asomaban curiosos por sus ventanas. Doña María, que había cerrado su cortina cuando necesité ayuda, ahora salía a su jardín fingiendo regar plantas que claramente no necesitaban agua. Don Carlos suspendió su lavado de coche para observar mejor el espectáculo que se avecinaba. Toqué la puerta de mi casa con 3 golpes firmes y decididos. No el toque tímido de alguien que pide permiso, sino el de alguien que tiene derecho a estar ahí. Jimena abrió la puerta con esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante 3 años. Llevaba puesta una bata de seda rosa que probablemente costaba más que mi pensión mensual, y su cabello estaba recogido en un chongo despeinado que solo las mujeres muy seguras de su belleza pueden lograr. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con esa voz helada que conocía tan bien. «¿No te quedó claro ayer que ya no eres bienvenida?» «Buenos días, Jimena», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Vengo a recuperar lo que es mío». Ella se rió. Una risa corta y despectiva. «¿Recuperar qué? ¿Más trapos viejos que se te olvidaron? Ya limpiamos el jardín, Carmen. No queda nada tuyo aquí. Me refiero a la casa», dije, manteniendo mi voz tranquila mientras el licenciado Zavala se acercaba. «Vengo a recuperar mi casa». La sonrisa burlona se desvaneció de su cara. «¿Tu casa? Carmen, creo que los golpes de ayer te afectaron la cabeza. Esta es la casa de Mateo. La casa que él compró para su familia. Con mi dinero», respondí. «Y a mi nombre». El licenciado Zavala se adelantó y le extendió un sobre manila. «Señora, soy el licenciado Héctor Zavala, notario público número 47. Estos son los documentos que comprueban que la señora Carmen Elena Vázquez, viuda de Mercado, es la propietaria legal registrada de esta propiedad». Jimena tomó el sobre con manos que empezaban a temblar ligeramente. Sus ojos se movían rápidamente sobre los documentos. Pero era claro que no entendía completamente el lenguaje legal. Esto tiene que ser un error», murmuró. Él nunca me dijo. «¿Dónde está mi hijo?», pregunté. Como si hubiera sido invocado, Mateo apareció detrás de Jimena en pijama y pantuflas. Sus ojos se posaron primero en mí, luego en el licenciado Zavala, y finalmente en los documentos que Jimena sostenía con manos temblorosas. Vi el momento exacto en que reconoció al notario. Sus ojos se agrandaron, su cara palideció, y se aferró al marco de la puerta como si necesitara apoyo físico. «Licenciado Zavala», susurró. ¿Qué está haciendo aquí?» «Buenos días, Mateo», respondió el notario con cortesía profesional. «Vengo a aclarar un malentendido que aparentemente ha durado 3 años». «¿Mateo?», preguntó Jimena con una voz que se volvía más aguda. «¿Conoces a este señor?» Él fue quien hizo todos los trámites cuando compramos la casa», respondió Mateo sin apartar la vista de mí. «¿Y?», insistió Jimena. «¿Qué tiene que ver con lo que está diciendo tu madre?». Mateo cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió,
Había en ellos algo que no había visto en años. Vergüenza genuina. La casa está a nombre de mamá, dijo tan bajo que apenas se podía escuchar. ¿Qué? Gritó Jimena. ¿Cómo que está a nombre de tu madre? El licenciado Zavala me explicó que era una medida de protección legal estándar. Como mamá estaba invirtiendo todo su patrimonio, la propiedad se registró a su nombre para protegerla en caso de situaciones como divorcio o problemas financieros. ¿Y nunca me dijiste? Jimena se volvió hacia él con una furia que nunca había visto. Durante 3 años me dejaste humillar a tu madre, creyendo que estaba viviendo de nuestra caridad, cuando en realidad nosotros estábamos viviendo en su casa. Yo pensé que no importaba, murmuró Mateo. Pensé que era solo un tecnicismo legal. Era como si fuera nuestra de todas formas, porque yo manejaba todo. ¿Un tecnicismo? Le grité, y mi voz salió con una fuerza que no había usado en años. ¿Un tecnicismo que durante 3 años me permitiste vivir sintiéndome como una carga? ¿Un tecnicismo que permitiste que tu esposa me humillara en mi propia casa? Los niños habían aparecido en la parte superior de las escaleras. Sebastián y Valeria miraban la escena con ojos enormes, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. «Abuela Carmen», empezó a decir Sebastián. «A su cuarto», le gritó Jimena. «Los dos, ahora». Los niños desaparecieron rápidamente, pero estoy segura de que siguieron escuchando desde arriba. «Jimena», dije, dirigiéndome a ella con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria creciente. «Quiero que recojas tus cosas y las de los niños. Tienen hasta mañana al mediodía para desalojar mi propiedad». «¡Estás loca!», gritó. «No puedes echarnos. Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. Los niños van a la escuela desde aquí». «Era su casa», corregí, mientras yo se los permití, pero después de cómo me trataron ayer, después de 3 años de humillaciones, ya no se los permito. «¡Mateo!», gritó Jimena. «¡Di algo! ¡Haz algo! No puedes dejar que tu madre nos eche». Mateo me miró, y por primera vez en 3 años realmente me vio, no como un estorbo, no como una carga, sino como lo que era, su madre, la mujer que había sacrificado todo por él. «Mamá», dijo con voz quebrada, lo siento mucho. Yo no sabía que Jimena te trataba tan mal. Yo pensé». «¿Qué pensaste, Mateo?», le pregunté. «¿Pensaste que era normal que tu esposa me gritara? ¿Pensaste que era aceptable que me pusiera reglas sobre cuándo podía usar mi propia cocina? ¿Pensaste que estaba bien que me hicieran sentir como basura en mi propia casa? Yo estaba muy ocupado con el trabajo. Yo no me daba cuenta». «¿Te dabas cuenta?», lo interrumpí. «Solo que no te importaba lo suficiente como para hacer algo al respecto». El licenciado Zavala carraspeó discretamente. «Señora Carmen, ¿quiere que proceda con el desalojo legal formal?». Miré a mi hijo, a este hombre de 40 años que una vez había sido mi niño pequeño, mi única familia, mi mayor orgullo. Vi en sus ojos desesperación, miedo y algo más. La comprensión tardía de lo que había perdido. «Dame una razón», le dije. «Una sola razón por la que no debería echarlos de mi casa después de cómo me han tratado». Porque soy tu hijo», susurró. «¿Y yo?», le pregunté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a brotar. «¿Sigo siendo tu madre?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena miraba a Mateo con incredulidad, esperando que dijera algo, que hiciera algo para arreglar el desastre que habían creado. Los vecinos que se habían acercado a escuchar mejor se movían incómodos, conscientes de que estaban presenciando la destrucción de una familia. «Sí», dijo finalmente Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sigues siendo mi madre. ¿Y yo? Yo he sido el peor hijo del mundo». «No el peor», dije, sintiéndome súbitamente cansada. «Solo un hijo que olvidó de dónde vino». «¿Qué puedo hacer?», me preguntó. «¿Cómo puedo arreglar esto?». Miré hacia la casa que había sido mi hogar durante 3 años. La casa que había ayudado a comprar con los ahorros de toda mi vida. La casa donde había sido humillada y despreciada por la mujer que ahora temblaba de rabia a mi lado. «Pueden quedarse», dije finalmente. «Pero con condiciones». Jimena abrió la boca para protestar,
pero Mateo la calló con una mirada. Las que tú digas, mamá. Primera condición. Jimena se disculpa conmigo. Públicamente. Aquí, frente a todos los vecinos que ayer vieron cómo arrojaba mis cosas al jardín. Yo no voy a... comenzó Jimena. Segunda condición. Continué, ignorándola. Se acaba el cuarto pequeño. Me mudo a la recámara principal, que es donde debe dormir la dueña de la casa. Pero esa es nuestra recámara, protestó Jimena débilmente. Era su recámara. Corregí. Tercera condición. No más reglas sobre cuándo puedo usar mi cocina, mi sala o cualquier parte de mi casa. Yo vivo aquí, no soy una invitada. Está bien, dijo Mateo rápidamente. Todo lo que digas. Y cuarta condición, agregué, mirando directamente a Jimena. Si vuelves a faltarme al respeto, si vuelves a gritarme, si vuelves a tratarme como basura en mi propia casa, no habrá segundas oportunidades. Los hecho ese mismo día. Jimena se quedó callada, procesando que el equilibrio de poder había cambiado completamente. Ya no era la reina de la casa, ahora era una inquilina que dependía de mi generosidad para tener dónde vivir. ¿Aceptan las condiciones?, pregunté. Mateo asintió inmediatamente. Jimena tardó más, pero finalmente murmuró algo que podría haber sido un sí. Perfecto, dije. Licenciado Zavala, creo que ya no necesitaremos el desalojo formal. Como guste, señora Carmen, respondió, guardando los documentos en su portafolio. Pero conserve las copias de la escritura en un lugar seguro, por si las necesita en el futuro. Mientras el licenciado se despedía, me volví hacia los vecinos que seguían observando la escena. El espectáculo terminó. Les dije con una sonrisa. Pueden volver a sus casas. Algunos se dispersaron avergonzados. Otros se acercaron a felicitarme. Doña María, que había cerrado sus cortinas cuando más la necesité, ahora quería estrechar mi mano y decirme lo valiente que era. Ahora no, María, le dije cortésmente. Tengo que acomodarme en mi casa. Cuando finalmente entramos, la casa se sentía diferente. No era el lugar donde había sido tolerada, sino el hogar que me pertenecía. Subí las escaleras hacia la recámara principal, esa que había sido prohibida para mí durante 3 años. Era momento de recuperar no solo mi casa, sino mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí imparable. Los primeros días después de recuperar mi casa fueron extraños, como vivir en una obra de teatro donde todos los actores habían cambiado de papel, pero aún estaban aprendiendo sus nuevos diálogos. Jimena caminaba por la casa como un fantasma, evitando mi mirada y hablando en susurros cuando no tenía más remedio que dirigirse a mí. Mateo, por su parte, parecía un niño castigado que no sabía cómo comportarse con la autoridad que había desafiado. Me mudé a la recámara principal esa misma tarde, con la ayuda de Leticia y su hijo mayor. Era un cuarto hermoso, con ventanas amplias que daban al jardín trasero y un baño privado con una tina donde finalmente podría relajarme después de años de duchas rápidas en el baño pequeño que compartía con los niños. Mientras acomodaba mis pocas pertenencias en el closet que había sido territorio exclusivo de Jimena, encontré cosas que me hicieron reflexionar. Ropa con etiquetas aún puestas, zapatos que claramente costaban más que mi pensión mensual, bolsas de marcas que ni siquiera sabía pronunciar. Todo pagado con el dinero que yo había entregado para gastos familiares. Esa primera noche en mi nueva habitación, dormí profundamente por primera vez en 3 años. No porque el colchón fuera más cómodo, aunque lo era, sino porque finalmente estaba durmiendo en mi propia casa, en mi propia cama, bajo mis propias reglas. La tranquilidad duró exactamente 5 días. El problema empezó cuando decidí revisar los estados de cuenta bancarios que Mateo había manejado durante estos años. Como propietaria de la casa, tenía derecho a saber cómo se habían gastado mis ahorros y cuál era la situación financiera real de la propiedad. ¿Para qué quieres ver esos papeles, mamá?, me preguntó Mateo cuando le pedí los documentos, y había algo en su voz que no me gustó. Porque es mi dinero el que se gastó, respondí con la firmeza que había encontrado en los últimos días. Y porque tengo derecho a saber en qué se utilizó. Pero yo te digo todo lo que necesitas saber, Mateo, lo interrumpí. Los papeles. Ahora,
Los documentos que me entregó esa tarde me revelaron una traición aún más profunda de la que había imaginado. No solo habían gastado mis 2.100.000 pesos en renovaciones lujosas, vacaciones y escuelas privadas para los niños. Habían hecho algo mucho peor. Habían hipotecado mi casa, sin decírmelo, sin mi consentimiento, usando documentos falsificados con mi firma. La hipoteca era por 3 millones de pesos, y según los papeles, se había firmado hace 1 año y medio. El dinero se había usado para comprar un departamento en Puerto Vallarta, que aparentemente planeaban usar para rentar en Airbnb, y para comprar acciones de una empresa que quebró 6 meses después. Mis manos temblaban mientras leía los documentos una y otra vez, esperando haber entendido mal, esperando que fuera un error administrativo que pudiera explicarse fácilmente. Pero no lo era. Mi hijo había falsificado mi firma para hipotecar mi casa, y luego había perdido todo el dinero en inversiones fallidas. ¡Mateo!, grité con una voz que no sabía que tenía. Llegó corriendo desde la sala, seguido por Jimena y los niños. Todos se detuvieron en seco cuando vieron los papeles esparcidos sobre la mesa del comedor, y la expresión en mi cara. ¿Quieres explicarme esto?, le pregunté, alzando la escritura de hipoteca. Su cara se puso del color de la cera. Abrió la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. ¿Qué es eso?, preguntó Jimena, acercándose a mirar los documentos. Es una hipoteca por 3 millones de pesos sobre mi casa. Respondí sin quitar los ojos de encima de Mateo. Una hipoteca que aparentemente firmé hace 1 año y medio, aunque esta es la primera vez que la veo. No entiendo, comenzó Jimena. Tu esposo falsificó mi firma, le expliqué con una calma que me sorprendió. Hipotecó mi casa sin mi conocimiento y se gastó el dinero en inversiones que perdió. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños, que habían estado jugando en la sala, se quedaron inmóviles sintiendo la tensión que llenaba el aire. Mateo, dijo Jimena lentamente, dime que eso no es cierto. Mateo finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro. Yo iba a decírtelo, mamá, cuando fuera el momento adecuado. ¿El momento adecuado?, grité levantándome de la silla tan bruscamente que se volcó. ¿El momento adecuado para decirme que cometiste fraude? ¿Que falsificaste mi firma? ¿Que pusiste en riesgo la única propiedad que tengo en el mundo? No fue así, protestó. Yo iba a devolver el dinero. Era una inversión segura. El agente me aseguró que era imposible perder. ¿Con qué ibas a devolver el dinero, Mateo? ¿Con tu sueldo de arquitecto? ¿Con los pagos que tendríamos que hacer mensualmente durante los próximos 20 años? Yo pensé que si el negocio funcionaba. «Tú no pensaste», le grité. «Tú no pensaste en nada más que en ti mismo. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Sabes que si no podemos pagar esa hipoteca, el banco se queda con mi casa?» Jimena se había puesto pálida. «Mateo, ¿cuánto debemos?» 2.800.000 pesos, murmuré, leyendo el saldo actual en el estado de cuenta. Más intereses moratorios porque aparentemente no se han hecho los pagos de los últimos 3 meses. ¿Qué?, gritó Jimena. ¿No has estado pagando la hipoteca? No tengo con qué pagarla, gritó Mateo de vuelta. El departamento de Vallarta no se renta como esperábamos. Las acciones valieron 0. No tengo el dinero. En ese momento entendí completamente la dimensión de lo que había pasado. No solo me habían robado, no solo habían falsificado mi firma, no solo habían puesto en riesgo mi patrimonio, me habían convertido en cómplice involuntaria de su irresponsabilidad financiera. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, le dije a Mateo. No es el dinero perdido, no es la hipoteca, no es ni siquiera el fraude. ¿Qué es?, preguntó con voz quebrada. Es que mientras tú jugabas a ser inversionista con mi patrimonio, me tenías viviendo como una carga en mi propia casa. Mientras tú gastabas millones en departamentos de lujo, me hacías sentir culpable por usar demasiado papel higiénico. Sebastián empezó a llorar. Valeria se acercó a abrazarlo, pero sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Vamos a perder la casa, abuela?, preguntó Sebastián entre sollozos. La pregunta me partió el corazón. Estos niños no tenían culpa de los errores de sus padres. Ellos habían crecido en esta casa, tenían sus amigos en el barrio, iban a escuelas cercanas. Para ellos,
Esto era su hogar tanto como era el mío. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente, pero vamos a hacer todo lo posible para evitarlo. Esa noche llamé al licenciado Zavala para pedirle consejo legal. Su respuesta fue devastadora, pero clara. Señora Carmen, me temo que la situación es muy complicada. Aunque la firma sea falsificada, demostrar eso en un tribunal puede tomar años. Mientras tanto, el banco puede proceder con la ejecución hipotecaria si no se hacen los pagos. ¿Cuáles son mis opciones? Puede denunciar a su hijo por fraude, lo cual podría anular la hipoteca, pero también podría llevarlo a la cárcel. O puede tratar de refinanciar la deuda con el banco, aunque eso requeriría que usted asumiera oficialmente la responsabilidad de un préstamo que nunca autorizó. ¿Y si no puedo pagar? El banco ejecutará la hipoteca y subastará la propiedad. Con suerte, el precio de subasta cubrirá la deuda. Si no, usted seguiría debiendo la diferencia. Cuando colgué el teléfono, me senté en la cocina de mi casa que tal vez no sería mía por mucho tiempo más, y lloré como no había llorado en años. No de tristeza, sino de una rabia tan profunda que me quemaba el pecho. Al día siguiente, convoqué una reunión familiar. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma donde había firmado documentos que creía que iban a proteger mi futuro, y establecí las nuevas reglas. Esto es lo que va a pasar, comencé. Vamos a vender el departamento de Puerto Vallarta, aunque sea a pérdida. Vamos a liquidar todo lo que puedan liquidar. El coche de Jimena, las joyas, cualquier cosa de valor que se haya comprado con mi dinero. Pero el coche lo necesito para llevar a los niños, protestó Jimena débilmente. Los niños pueden ir en transporte público. La corté. Como hacen millones de niños en esta ciudad. Como yo hice cuando era niña. ¿Y si eso no es suficiente? Preguntó Mateo. Entonces trabajaremos. Los tres. Tú conseguirás un segundo empleo. Jimena conseguirá su primer empleo. Y yo volveré a trabajar también. Pero mamá, tú ya tienes 74 años. Y tú ya tienes 40, le respondí. La edad nunca ha sido excusa para no asumir responsabilidades. ¿Y si aún así no podemos pagar la hipoteca? Los miré a los tres. Mateo, Jimena y a los niños que escuchaban desde las escaleras. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. Entonces venderemos la casa, dije. Pagaremos la deuda, y con lo que sobre, si es que sobra algo, empezaremos de nuevo. En un lugar más pequeño, más modesto, pero donde nadie viva de mentiras. ¿Y nosotros? Preguntó Jimena. ¿Dónde vamos a vivir? Eso, le dije. Depende de si están dispuestos a trabajar tan duro para salvar esta familia como trabajaron para destruirla. Esa noche, por primera vez en semanas, Mateo tocó la puerta de mi habitación. ¿Puedo pasar, mamá? Estaba sentada en mi cama, la que había sido de ellos hasta hace pocos días, leyendo una revista que había encontrado en el cajón de la mesita de noche. Una revista sobre decoración de casas que probablemente Jimena había comprado cuando todavía creía que esta casa era suya para siempre. «Pasa», le dije sin alzar la vista. Se sentó en el borde de la cama, a una distancia prudente, como si fuera un niño que hubiera hecho algo malo y esperara su castigo. «Mamá, yo no sé cómo pedirte perdón por todo esto». «No me pidas perdón», le dije, cerrando la revista. «Búscame soluciones. Voy a arreglar esto. Te lo prometo. Voy a encontrar la manera de devolverte todo lo que perdiste por mi culpa». «Mateo», le dije, finalmente mirándolo a los ojos. «No necesito que me devuelvas el dinero. Necesito que me devuelvas al hijo que crié. Al hombre bueno que sé que puedes ser cuando decides serlo». Lloró esa noche. Lloró como no lo había visto llorar desde que era pequeño. Y por primera vez en años, permití que mi corazón se ablandara lo suficiente para consolarlo. Porque a pesar de todo, a pesar del fraude y las mentiras y la traición, seguía siendo mi hijo, y yo seguía siendo su madre. Pero ahora era una madre que había aprendido la diferencia entre amor y permisividad, entre apoyo y complicidad, entre ser una familia y ser una víctima. Y esa diferencia, estaba segura, nos salvaría a todos, o nos destruiría definitivamente. 6 meses después de descubrir la hipoteca fraudulenta, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. A los 74 años, me levanté del sofá de la autocompasión
y me convertí en la general de un ejército familiar que luchaba por sobrevivir. La primera batalla fue conseguir trabajo. A mi edad, la mayoría de los empleadores me miraban con esa sonrisa condescendiente que dice, «Qué linda la abuelita que quiere trabajar», sin tomar en serio mi aplicación. Pero yo tenía 40 años de experiencia como maestra, paciencia de acero forjada en años de lidiar con adolescentes rebeldes y una determinación que había sido temperada por el fuego de la traición. Finalmente conseguí trabajo en una librería del centro de Guadalajara, El Rincón del Saber. Un lugar pequeño pero acogedor que vendía libros usados y nuevos y que ofrecía clases de regularización para estudiantes de preparatoria. El dueño, don Aurelio, era un hombre de mi edad que había quedado viudo recientemente y entendía el valor de darle una segunda oportunidad a alguien que había sido descartado por el mundo laboral. «No puedo pagarle mucho», me dijo el día que me contrató, «pero es un trabajo honesto y aquí va a ser tratada con el respeto que merece». Respeto. ¡Qué palabra tan poderosa después de años de no escucharla! Mi día comenzaba a las 7 de la mañana, cuando tomaba el autobús en la esquina de mi casa. El viaje duraba 40 minutos, tiempo que aprovechaba para leer los libros que vendíamos o para planear las clases de refuerzo que daba por las tardes. A los estudiantes les encantaba tener una maestra que los trataba como adultos, pero que tenía la paciencia para explicar conceptos difíciles las veces que fuera necesario. «Profesora Carmen», me decían, y el título me llenaba de un orgullo que había olvidado que existía. Algunos de estos jóvenes venían de familias rotas, otros tenían problemas económicos, muchos simplemente necesitaban a alguien que creyera en ellos, y yo entendía perfectamente esa necesidad. Mientras tanto, en casa, las cosas también habían cambiado dramáticamente. Mateo consiguió un segundo trabajo como dibujante freelance, trabajando desde casa en las noches y fines de semana diseñando planos para proyectos pequeños. Lo veía en la mesa del comedor hasta altas horas, con los ojos rojos de cansancio, tratando de ganar cada peso extra que pudiera. Jimena, después de semanas de protestas y drama, finalmente consiguió empleo como recepcionista en una clínica dental. Al principio se quejaba constantemente, que sus pies le dolían por estar parada, que los pacientes eran groseros, que el uniforme no le quedaba bien, pero gradualmente, algo en ella empezó a cambiar. Por primera vez en su vida adulta, estaba ganando su propio dinero, y había una chispa de orgullo en sus ojos cuando recibía su primer sueldo. Vendimos el coche de Jimena, como había prometido. Lo reemplazamos con un Tsuru 2005 que compramos de segunda mano, y que aunque no era elegante, era confiable. Jimena lloró el día que se llevaron su BMW, pero no dije nada. A veces las lágrimas son necesarias para que las lecciones se asienten profundamente. El departamento de Puerto Vallarta fue más difícil de vender. El mercado inmobiliario estaba lento, y tuvimos que aceptar una pérdida considerable. Pero cada peso que conseguimos fue directamente a pagar la hipoteca. Lentamente, dolorosamente, comenzamos a reducir la deuda. Lo más sorprendente de todo fue cómo los niños reaccionaron a estos cambios. Al principio, Sebastián y Valeria estaban confundidos y un poco resentidos. ¿Por qué tenían que tomar el autobús escolar cuando antes mamá los llevaba en coche? ¿Por qué ya no podían comprar la ropa cara que sus amigos usaban? ¿Por qué la abuela trabajaba cuando se suponía que las abuelas se quedaban en casa? Pero gradualmente, comenzaron a entender. Empezaron a ayudar con las tareas domésticas sin que se lo pidieran. Sebastián comenzó a caminar a la tienda para comprar el pan del día en lugar de quedarse pegado a los videojuegos. Valeria empezó a cuidar su ropa con más cuidado, sabiendo que no sería reemplazada fácilmente. Una tarde, cuando llegué del trabajo especialmente cansada, encontré que Valeria había preparado la cena. Nada elaborado, solo quesadillas y frijoles refritos, pero había puesto la mesa con cuidado y hasta había recogido flores del jardín para hacer un pequeño arreglo. «Pensé que estarías cansada, abuela», me dijo con una sonrisa tímida. Quería ayudar. Esa noche lloré en mi habitación, pero no de tristeza. Lloré porque me di cuenta de que al perder el dinero y la comodidad, habíamos ganado algo mucho más valioso. Habíamos vuelto a ser una familia real. El punto de inflexión llegó 8 meses después del descubrimiento de la hipoteca.
Don Aurelio había notado mi dedicación en la librería y me ofreció algo inesperado: convertirme en socia minoritaria del negocio. Carmen, me dijo un viernes por la tarde, después de cerrar la tienda, este lugar necesita sangre nueva. Usted tiene ideas frescas para atraer más estudiantes y ha demostrado que puede manejar tanto la parte académica como la comercial. La propuesta era simple. Yo invertiría una cantidad modesta para renovar el local y expandir las clases de regularización, y a cambio recibiría un porcentaje de las ganancias además de mi sueldo base. No tengo mucho dinero para invertir, le dije honestamente. No necesita mucho, respondió con una sonrisa. Necesita visión, trabajo duro y compromiso. Eso usted ya lo ha demostrado. Esa noche convoqué otra reunión familiar. Nos sentamos alrededor de la misma mesa donde meses antes había descubierto la traición, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Me ofrecieron ser socia de la librería, anuncié. Es una oportunidad de tener un ingreso más estable y hacer algo que realmente me apasiona. ¿Qué necesitas?, preguntó Mateo inmediatamente. 50,000 pesos para la inversión inicial. Es todo el dinero que hemos ahorrado en estos meses. Es arriesgado, dijo Jimena, pero su voz no tenía el tono de crítica de antes. Era una preocupación genuina. Toda inversión es arriesgada, respondí, pero a diferencia de las inversiones anteriores en esta familia, esta la voy a manejar yo misma. La diferencia en esa conversación comparada con las que habíamos tenido en el pasado era notable. Nadie tomaba decisiones unilaterales. Todos escuchaban, todos opinaban, y cuando finalmente decidimos seguir adelante con la inversión, fue una decisión familiar real, no el capricho disfrazado de uno solo. La renovación de El Rincón del Saber tomó 2 meses. Pintamos las paredes de colores cálidos, reorganizamos los estantes para crear espacios más acogedores para estudiar, instalamos mejor iluminación y agregamos un pequeño café donde los estudiantes podían comprar bebidas mientras estudiaban. Pero el cambio más importante fue en mí misma. Por primera vez en décadas, me sentía completamente dueña de mi destino. No dependía de la generosidad de mi hijo, no vivía con miedo de ser echada, no me disculpaba por ocupar espacio en el mundo. Era una mujer de negocios, una educadora respetada, una abuela que podía sostener conversaciones interesantes con sus nietos sobre libros y aprendizaje. Una tarde, mientras organizaba una nueva sección de libros de autoayuda, Sebastián llegó directamente de la escuela para hacer sus tareas en la librería. «Abuela», me dijo mientras sacaba sus cuadernos. «Mis amigos dicen que eres la abuela más cool que conocen». «¿Cool?», me reí. ¿Desde cuándo las abuelas somos cool? Desde que tienes tu propio negocio y ayudas a otros estudiantes. María dice que su hermano mayor mejoró mucho sus calificaciones después de tomar clases contigo. Esa validación, viniendo de mi nieto, valía más que cualquier ganancia económica. En casa, las dinámicas habían cambiado completamente también. Jimena y yo habíamos desarrollado una relación cordial, casi amistosa. No éramos las mejores amigas. Probablemente nunca lo seríamos, pero había respeto mutuo. Ella había aprendido a valorar el trabajo honesto, y yo había aprendido a ver más allá de sus errores pasados, para reconocer los esfuerzos genuinos que estaba haciendo para cambiar. Una noche, mientras preparábamos la cena juntas, algo que habría sido impensable un año antes, me dijo algo que me sorprendió. «Carmen, quiero disculparme por cómo te traté antes. No solo por aquel día en el jardín, sino por todos los días anteriores. Fui cruel contigo, y no tenías ninguna razón para tratarme mal. ¿Por qué lo hiciste?», le pregunté, genuinamente curiosa. «Porque tenía miedo», respondió después de una pausa larga. «Miedo de que Mateo te quisiera más a ti que a mí. Miedo de no ser suficientemente buena para esta familia. Miedo de que te dieras cuenta de que yo realmente no sabía cómo ser esposa o madre o adulta responsable. Y ahora sé que el miedo no justifica la crueldad, y que si quiero ser parte de esta familia, tengo que ganarme mi lugar con acciones, no con palabras bonitas o manipulación». Esa conversación no borró años de maltrato, pero plantó una semilla de posibilidad que antes no existía.
Mateo también había cambiado. El trabajo extra lo había agotado físicamente, pero lo había fortalecido emocionalmente. Había recuperado algo que había perdido durante sus años de comodidad financiera, la satisfacción de ganarse lo que tenía. «Mamá», me dijo una noche, después de terminar un proyecto particularmente desafiante, «creo que estos han sido los meses más difíciles, pero también los más valiosos de mi vida adulta». ¿Por qué? Porque por primera vez en años, cuando me miro al espejo, me gusta el hombre que veo ahí. No el hombre que tenía dinero fácil o una casa bonita, sino el hombre que trabaja duro para arreglar sus errores. 12 meses después de aquel día terrible en el jardín, cuando mis pertenencias fueron arrojadas como basura, organizamos una pequeña celebración. No estábamos completamente libres de deudas todavía, pero habíamos pagado más de la mitad de la hipoteca. La librería era próspera, y algo más importante, éramos una familia otra vez. No una familia perfecta. Seguíamos teniendo discusiones ocasionales, momentos de tensión, días difíciles, pero éramos una familia que había aprendido a funcionar basada en respeto mutuo en lugar de miedo, en trabajo conjunto en lugar de explotación, en honestidad en lugar de manipulación. Esa noche, sentada en mi jardín, en mi casa, que ahora sabía sin duda que era mía, observé a mis nietos jugando fútbol, mientras Mateo les gritaba instrucciones desde la cocina donde estaba preparando agua de Jamaica, y Jimena doblaba ropa limpia en la sala mientras veía una telenovela. Era una escena doméstica común, ordinaria, sin nada de glamour, pero para mí era perfecta, porque era real. Me había levantado del jardín donde fue arrojada mi dignidad, y había florecido. No como la mujer que era antes, sino como la mujer que siempre tuve el potencial de ser, fuerte, independiente, respetada y completamente dueña de su propia vida. El renacimiento, descubrí, no se trata de volver a ser quien eras antes. Se trata de convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser. 2 años y medio después de aquel miércoles que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en el mismo jardín donde una vez mis pertenencias fueron esparcidas como basura, pero ahora es un lugar completamente transformado. Los rosales que planté cuando recién me mudé aquí han crecido magníficamente, sus flores rojas brillando bajo el sol de la tarde, como pequeños corazones sangrantes que finalmente han sanado. Hoy cumplí 77 años, y por primera vez en décadas, mi cumpleaños fue celebrado como debe ser, con amor genuino, risas espontáneas y la presencia de una familia que realmente quiere estar aquí. Sebastián, que ahora tiene 15 años y me saca una cabeza de altura, me preparó un pastel desde cero. No salió perfecto, se le quemó un poco por abajo, pero cada mordida sabía a dedicación y cariño. Valeria, ya toda una señorita de 17 años, me regaló un libro que había estado buscando desde hace meses, una primera edición de Como agua para chocolate, que encontró en una librería de viejo del centro. Sabía que lo querías para la biblioteca de la tienda, abuela, me dijo con esa sonrisa que ya no tiene nada de la niña tímida que solía evitar mi mirada. La librería. El Rincón del Saber se ha convertido en mucho más de lo que don Aurelio y yo imaginamos cuando iniciamos nuestra sociedad. Ya no somos solo una librería con clases de regularización. Somos un centro comunitario donde los estudiantes vienen a estudiar, donde las madres solteras traen a sus hijos mientras buscan trabajo, donde los adultos mayores del barrio se reúnen los martes y jueves para el club de lectura que yo dirijo. Don Aurelio me cede más responsabilidades cada mes. Carmen, me dice, este lugar tiene tu alma ahora. Tú sabes mejor que yo lo que necesita. Y tiene razón. Cada estante, cada silla, cada rincón de estudio ha sido pensado y organizado por mis manos. Es mi legado, mi contribución al mundo. Mi prueba de que una mujer de 77 años puede ser mucho más que una carga para su familia. El mes pasado, una periodista del periódico local escribió un artículo sobre la librería que tituló El renacimiento de la profesora Carmen, cómo una abuela convertida en empresaria está cambiando vidas en el centro de Guadalajara. Cuando leí esas palabras, empresaria cambiando vidas, sentí un orgullo tan profundo que tuve que sentarme un momento para procesarlo. Empresaria. Yo.
que durante 3 años me disculpé por existir. La hipoteca de la casa finalmente se liquidó hace 6 meses. El día que hicimos el último pago, organizamos una pequeña ceremonia familiar. Quemamos una copia de los documentos en el jardín, en el mismo lugar donde una vez se quemó mi dignidad, y brindamos con agua de Jamaica porque era lo que teníamos en casa y porque había aprendido que la felicidad real no necesita champán caro para ser auténtica. Mateo lloró ese día, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. «Mamá», me dijo, «no sé cómo agradecerte que no me hayas denunciado por el fraude. Podrías haberme metido a la cárcel». «Podría», le respondí, «pero las cárceles están llenas de hijos que perdieron el camino. Yo prefiero tener un hijo que encontró la manera de volver a casa». Y es verdad. Mateo no es el mismo hombre que firmó documentos falsos creyendo que podía arreglar todo con mentiras y dinero fácil. Es alguien más sólido ahora, más honesto consigo mismo y con su familia. Sigue trabajando sus 2 empleos, no porque tengamos deudas pendientes, sino porque ha descubierto que le gusta la sensación de ganarse cada peso que llega a casa. Jimena también ha cambiado, aunque su transformación fue más gradual y a veces más difícil de percibir. Ya no es la princesa de casa que esperaba ser servida. Ahora maneja la casa con eficiencia. Cocina comidas sencillas pero deliciosas, y ha desarrollado una relación sorprendentemente cercana con sus hijos. El trabajo en la clínica dental le enseñó disciplina y responsabilidad, pero más importante, le enseñó que puede ser valorada por algo más que su apariencia. «Carmen», me dijo hace unas semanas, «a veces pienso en cómo era antes y me da vergüenza. No sé cómo me aguantaste tanto tiempo». «Te aguanté», le respondí, «porque sabía que la mujer cruel que eras no era realmente quien podías llegar a ser. Solo estabas asustada y actuabas desde el miedo. La relación entre nosotras ahora es cordial, respetuosa, a veces hasta cálida. No somos las mejores amigas. Creo que eso sería pedir demasiado después de todo lo que pasó. Pero somos familia en el sentido real de la palabra. Personas que eligen apoyarse mutuamente a pesar de los errores del pasado. Los niños han crecido de maneras que me llenan de orgullo. Sebastián es responsable y empático. Ayuda a sus compañeros de clase con las matemáticas y viene a la librería después de la escuela para ayudarme con el inventario. Valeria está en preparatoria ahora. Estudia muchísimo porque quiere conseguir una beca para la universidad y me dice que quiere estudiar trabajo social para ayudar a familias que están pasando por problemas, como nosotros pasamos. ¿Problemas?, le pregunté la última vez que lo mencionó. ¿Eso es lo que crees que pasamos? No problemas. Se corrigió con esa madurez que a veces me sorprende en alguien tan joven. Crecimiento. Problemas que nos ayudaron a crecer. Exactamente. Problemas que nos ayudaron a crecer. Esta tarde, mientras arreglaba algunas flores en el jardín, Leticia vino a visitarme como hace casi todos los días desde que nos conocimos. Se ha convertido en más que una vecina. Es mi confidente, mi amiga, mi hermana escogida. Nos sentamos en las sillas de jardín que compré con mis primeras ganancias de la librería y tomamos té de manzanilla, mientras vemos a los niños del barrio jugar fútbol en la calle. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿De qué me arrepentiría? De haber perdonado a tu familia, de no haber sido más dura con ellos, de haberlos dejado quedarse en tu casa después de todo lo que te hicieron. Pensé en su pregunta mientras observaba a Mateo que llegaba del trabajo, cansado pero sonriendo cuando vio a sus hijos corriendo hacia él. Observé a Jimena que salía a recibirlo con un vaso de agua fresca, un gesto pequeño pero lleno de cuidado. Observé mi casa, llena de vida, de voces, de la energía caótica pero hermosa de una familia que ha aprendido a quererse de verdad. No, le respondí finalmente, no me arrepiento de nada, porque si no hubiera pasado por todo eso, nunca habría descubierto de qué estoy hecha realmente. Y es cierto, la mujer que era antes de aquella mañana terrible, cuando mis cosas fueron arrojadas al jardín, era buena, pero era también ingenua, dependiente, demasiado dispuesta a sacrificar su propia dignidad por mantener la paz. La mujer que soy ahora es alguien que he llegado a admirar, fuerte sin ser amarga, generosa sin ser tonta, amorosa sin ser permisiva. He aprendido que perdonar
no significa olvidar, significa elegir, no permitir que el resentimiento consuma el espacio en tu corazón que podrías usar para la felicidad. He aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el compromiso mutuo de tratarse con respeto y cariño. He aprendido que nunca es demasiado tarde para reinventarte, para descubrir talentos que no sabías que tenías, para construir una vida que valga la pena vivir. La escritura de la casa sigue estando a mi nombre, y así va a quedarse. Pero ya no la veo como un arma o una protección. La veo como lo que siempre debió haber sido, simplemente mi hogar. Cuando llegue mi momento de partir de este mundo, esta casa quedará para mis nietos. En el testamento que hice el año pasado, establecí claramente que será su herencia, pero también establecí las condiciones. Deben terminar sus estudios universitarios. Deben demostrar que pueden mantener trabajos estables por al menos 2 años. Y deben prometer que nunca usarán esta propiedad para lastimar a otros miembros de la familia. ¿Por qué esas condiciones?, me preguntó el abogado cuando las dicté. Porque el dinero fácil destruye el carácter. Le respondí, quiero que mis nietos se ganen el derecho a esta herencia siendo personas de las que pueda sentirme orgullosa. Ahora, mientras se oculta el sol detrás de las montañas que rodean Guadalajara, y las luces de la ciudad comienzan a encenderse una por una como estrellas terrestres, me siento en mi jardín y reflexiono sobre el viaje extraordinario que ha sido mi vida. He amado profundamente a Roberto, que murió demasiado pronto, pero que me enseñó lo que significa ser valorada. A mi hijo, que me decepcionó terriblemente, pero que encontró la manera de regresar a ser el hombre que yo sabía que podía ser. A mis nietos, que me han dado una razón para seguir creciendo incluso en mi vejez. He trabajado duro, como maestra, como madre, como empresaria, como mujer que se negó a aceptar que su valor disminuyera con la edad. He construido algo hermoso con mis manos y mi inteligencia, algo que va a sobrevivir más tiempo que yo. He aprendido a perdonar sin ser tonta, a amar sin perder mi dignidad, a ser generosa sin ser víctima. Y he aprendido que a veces, cuando la vida te arroja al suelo, no es para destruirte, sino para enseñarte que eres mucho más fuerte de lo que creías. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te trata como si fueras invisible? ¿Has vivido momentos donde sientes que das más de lo que recibes? ¿Donde tu generosidad es vista como obligación en lugar de regalo? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido a lo que yo viví? Si tu respuesta es sí, quiero que sepas que no estás solo, y que nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Por favor, comparte tu respuesta en los comentarios. Tu historia importa, y tal vez alguien que lea esto necesite escuchar que hay esperanza después de la traición, que hay dignidad después de la humillación, que hay una vida hermosa esperando del otro lado del dolor. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con mi experiencia, si crees que alguien en tu vida necesita escuchar este mensaje de esperanza y renacimiento, por favor, dale like y suscríbete al canal. Ayúdame a llevar esta historia a más personas que necesitan recordar que su valor no depende de cómo otros las traten, sino de cómo ellas eligen tratarse a sí mismas. Porque todos merecemos una segunda oportunidad para florecer, y todos tenemos derecho a una vida donde seamos tratados como los tesoros que realmente somos.